Sí. Alternativa F4. Ah, bueno, me sorprende algo nuevo todos los días. No le hagas caso al negro Cualquiera. que te está jodiendo. Bueno, yo justo ahora teniéndolo así no lo puedo ver, pero lo que sí le quería decir que en realidad conmigo pueden hacer preguntas en cualquier momento, es la idea, porque por ahí vamos a llegar al final de la charla y hay cierto, creo yo que una de las cosas más difíciles de Scrum son ciertas terminologías y cosas que por ahí no las tienen en claro todo el mundo, entonces está bueno decir qué significa tal cosa, no me molesta que me interrumpan para nada. Así que bueno, cuando quieran ya saben, desmutense, no tengo ningún problema. Bueno, no sé, en realidad lo que quería, como decía Dino, era enfocarme dentro de la metodología de Scrum. No sé si saben que hay las metodologías ágiles, hay varias. La que más se usa en IT justamente es Scrum, porque fue diseñada por gente que se dedicaba al desarrollo de software, y bueno, fueron mejorando ciertas características hasta que le hicieron un manifiesto que nace por el 2001, no me voy a enfocar mucho en eso porque no tiene mucho sentido la charla, yo me quiero enfocar bien en la metodología y en todos los procesos, los roles y las reuniones, que es lo que probablemente les va a servir más a ustedes, porque me han llegado varias consultas de amigas y de gente que me pregunta, por ejemplo, están pidiendo, bueno, programador, tales características y que sepa de metodología Scrum. Realmente, ustedes van a entrar dentro del grupo, el 99% yo creo, dentro del grupo de desarrolladores. O sea, no van a probablemente jugar un rol de Scrum, no creo. De hecho, una cosa que quiero aclarar, que me presentó Dino, pero por ahí para explicarles, yo no vengo del ambiente de las empresas de IT, todo lo contrario, me recibí ingeniera agrimensora, muy lejos de eso, y con el tiempo, bueno, me fui acercando un poco más. Primero, en realidad siempre me gustó las metodologías ágiles. Empecé con Lean Manufacturing, que está aplicada justamente a los procesos de manufactura, y después, porque tengo un hermano que es programador, me fui como acercando un poco más a la parte de desarrollo de software, y la verdad que me encanta. Todos los días literalmente aprendo algo nuevo y eso es lo que más me entusiasma. Bueno, del manifiesto ágil, justamente se basa en lo que pueden ver acá en la pantalla, los valores ágiles. Eso es lo que se va a basar también el Scrum. Scrum es un framework, no sé si saben bien la diferencia entre metodología y framework. Básicamente las metodologías te dan los lineamientos sobre los cuales vas a tener el marco de trabajo. Cualquier cosa podemos volver sobre eso porque eso es un concepto un poco difícil también de entender. Bueno, uno de los valores principales es valorar a los individuos y las interacciones sobre procesos de las herramientas. Esto no significa que no se hace caso a los procesos de las herramientas, sino lo que se dice que se le da más valor a la gente. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes en algún trabajo donde, por ejemplo, a veces quieren solucionar algo y resulta que no lo pueden hacer porque tienen todo un procedimiento por encima de ustedes que no se lo permite. O todo lo contrario, no les dan un empoderamiento para decir, mira, yo estoy acá, estoy viendo esto, pero resulta que mi jefe, que está por encima de todo, no entiende que es mejor hacerlo de esta manera y otra, entonces se guía por no sé, un procedimiento más que por algo que estoy viendo yo en este momento que puedo solucionar y hacerlo de esta manera. Bueno, hacerlo ágil justamente es empoderar a los individuos de que puedan tomar decisiones. Eso ya lo vamos a ver más adelante en la gráfica de Scrum. Bueno, software funcionando por encima de documentación extensiva, un poco a lo que venía hablando con el anterior. Valorar más la colaboración con el cliente que la negociación de un contrato. ¿Qué pasa? Las metodologías tradicionales, por decirte, se negociaba un contrato y lo que se hacía es lo que se negociaba y lo que se hacía. No había lugar a modificaciones. Si había modificaciones, se tenían que modificar los costos, o sea, sería una modificación en el alcance, perdón, se tenía que modificar los costos y en definitiva por ahí el cliente terminaba con algo que no le servía. Entonces, bueno, eso también es otro de los aportes que hace estas metodologías ágiles. Y después, seguido de eso, sería valorar la respuesta ante un cambio según seguir un plan. Lo mismo que estoy diciendo, o sea, ¿de qué le sirve, por ejemplo, a un cliente que le dijo, bueno, yo quiero hacer, no sé, una página web que tenga estas características? En el camino fue cambiando, pero y vos como
empresa desarrolladora le decís, no, vos me pagaste para hacer esto, y al final por ahí el cliente termina con una página web que no le sirve. Entonces, bueno, es la idea de aplicar metodologías ágiles, en particular Scrum, por ejemplo. Lo que vemos al lado son los principios sobre los cuales se basa Scrum, que es básicamente lo mismo. ¿Se escucha bien? Porque están todos como muy callados. Yo no Sí, puedo perfecto. Estamos todos muteados. Sí. ¿Sabes qué te iba a decir? ¿Hay alguien grabando? Perdón, que corte así, pero después los pibes que laburan o que están ocupados quieren ver las charlas y les vienen bien. La anterior la grabamos también. Yo por lo menos no para grabar acá. No sé si alguno se anima. Es que eso es No, una no cosa pu- que viene con el... Ah, no sé si viene con el Yo Meet. puse a grabar, espero que se esté grabando bien. Listo. Yo, Lo comparto. Gracias. Sigamos entonces, joya. Bueno, esto no quiero hacer mucho hincapié, la verdad, sobre esto, porque lo vamos a ir charlando a medida que les van explicando sobre la metodología, pero se desprenden de los principios, se desprenden de lo que estábamos hablando de los valores de Scrum. Por ejemplo, una entrega continua. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, porque una de las cosas por qué nace Scrum es porque, por ejemplo, en cada sprint, como vamos a ir viendo, en vez de tener que esperar, como las metodologías tradicionales, que el producto se entregue al final de todos los procesos, una vez que estén terminados, se van entregando, haciendo pequeñas entregas, perdón. Porque uno por ahí como programador no... Uy, se me pasó la pantalla. Como programador por ahí no se fija mucho en esto, pero ¿qué es lo que importa en realidad? Porque el cliente hace el pedido, por ejemplo, de vuelta a una página web, porque de alguna manera eso se le transforma en dinero. Básicamente el cliente busca un retorno de la inversión, que lo van a ver en muchos lados, que es ROI, o ROI. Bueno, eso va de la mano con todo lo que es los principios de Scrum también, a través del PO, que no lo voy a explicar. Entonces, por ejemplo, esto de la entrega continua sería ir haciendo pequeñas entregas, cosas de que, por ejemplo, voy a hacer mucho el ejemplo de la página web porque no se me ocurre otro, pero si quieren dar alguno sería perfecto. Por ahí tenés una página que en vez de esperar a que esté todo final con todos los detalles que vos como querías, con la experiencia de usuario que querías y demás, a decir, bueno, voy teniendo pequeñas entregas de una página que por lo menos va sirviendo, por decir una página, no sé, venta online, que por lo menos pueda concretar las ventas y después yo le voy mejorando la estética, le voy mejorando las opciones, por ejemplo, puedo hacer al principio, no sé, pago con efectivo nada más, o pago... sí, en realidad se me ocurre eso, después agregar pagos con tarjeta, me imagino, no sé qué tan fácil es hacer ese seteo, pero bueno, que se vaya entregando en diferentes, se vayan haciendo sus entregables, perdón, en diferentes etapas. Bueno, que se pueda ir, ¿cómo se llama?, adaptando a los requisitos cambiantes, puede ser que de repente el cliente empezó con una idea y a medida que fueron avanzando, quiso cambiar la idea. Bueno, producto incremental es lo que estaba explicando anteriormente, colaboración entre áreas, es algo muy importante, sino más bien un pilar de las metodologías ágiles en general y Scrum en particular, es que ya no se utilice tanto un sistema, digamos, en una organización, ¿cómo se llama?, funcional, sino más matricial. No sé si están muy relacionados con eso, esas terminologías, pero funcional sería, tengo gerente de área 1, gerente de área 2, gerente de área 3, ¿y qué pasa con estas cosas? Si hay algo que tiene que depender de entre gerencias y no sale bien, se empiezan a echar la culpa entre las gerencias. Muy común, muy común. En cambio, matricial es, por ejemplo, un proyecto que abarque horizontalmente a todas estas áreas y particularmente en Scrum, en estos casos, porque, perdón, una cosa que no aclaré, Scrum, si bien nació para ser aplicado en el desarrollo de software, puede ser aplicado a un montón de otras cosas, por ejemplo, marketing. En educación se está aplicando también. Bueno, entonces la idea es que sea como, sea por proyecto y que sea toda una unidad. No hay, por ejemplo, team leader ahí, es toda una unidad. El equipo, el Scrum Master y el PO. Están todos en igualdad de condiciones, y no en tareas, sino en igualdad de condiciones. No sé si se entiende eso. Bueno, perdón, acá, bueno, la motivación del equipo, otra cosa fundamental. Comunicación cara a cara. Acá hay dos cosas. Bueno, ahora estamos medio complicados con el tema de COVID, pero
Son dos cosas. Eso puede ser tener, por ejemplo, a todo el equipo, co-ubicación se llama, todo el equipo en una misma oficina, pero a la vez también, pues se puede aplicar obviamente en equipos trabajando remoto, como se sabe que se hace, pero que haya una comunicación directa entre personas. No es que yo tengo un problema, tengo que pasárselo, por ejemplo, al PO en este caso, Product Owner en este caso, y se van generando pequeños inconvenientes en cuanto a la comunicación no directa, porque puede ser que se pierda información en el medio. Entonces, idealmente, es que vos puedas, si no estás en la misma oficina, comunicarte con tus compañeros de equipo de desarrollo, y así se soluciona un tema de que se pierda información en el camino. Funcionalidad del producto como métrica del progreso, vamos de vuelta a lo mismo. Haciendo pequeñas entregas, vas teniendo pequeñas funcionalidades del producto que te sirven como para medir el progreso del producto final. Desarrollo sostenible, o sea, que se van haciendo entregas similares en cada sprint. Atención continua a la excelencia, bueno, hay un error de tipo técnica y al buen diseño. Simplicidad, eso también es fundamental. Cuando hablamos, por ejemplo, de documentación, no es que Scrum no la tenga que tener, sino que tiene que ser simple, ir al grano, explicada lo más simple posible y que sea, digamos, entendible para cualquier persona dentro del equipo de trabajo. Autorización de los equipos, esto es igual a empoderamiento, o sea, que todos tengan voz y voto con las cosas. Mejoras regulares en la efectividad del equipo. Bueno, eso es un poco más de lo que venía a decir. ¿Alguna duda hasta acá? Yo, bueno, en realidad no duda, pero sí sería bueno también que cuando menciones, por ejemplo, PO, que digas qué es o qué Sí. rol cumple. Todo Sí, eso. ahora por eso... Para que alguien lo conozca. Sí, ahora lo voy a decir justamente cuando empiezo a explicarme, no me di cuenta de eso. Bueno, acá en realidad es una comparación básicamente de las metodologías tradicionales, que, por ejemplo, la tradicional sería tipo cascada, que, bueno, acá no está representada, pero la cascada básicamente ay, que tendría que haberlo puesto, la verdad, pero bueno, básicamente cuando vas terminando un requerimiento, no pasás al otro, no puedes pasar al otro si no has ido terminando el anterior, digamos. Y lo que permite la metodología ágil es poder trabajar en varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, a ver si me excedo con otro. O sea, básicamente en el tradicional todas las actividades están interrelacionadas, no puedes saltarte nada. En cambio, en agilidad puedes trabajar en más de una al mismo tiempo sin que estén interrelacionadas y poder haciendo pequeñas entradas en vez de tener que esperar a tener el resultado final. No sé si se entendió, porque medio que me explayé mal. Sí, sí, perfecto. Bien. Perdón, chicos, a veces yo también me enrosco cuando quiero decir cosas y... Una cosa que quiero hacer hincapié acá. No es que la metodología tradicional sea mala versus a la ágil. No es así. Sino que todo depende del modelo de negocio que vos tengas. En el caso de desarrollo de software, como es un producto cambiante, en su mayoría la ágil es la que mejor va. Pero si, por ejemplo, vos no tenés un producto, o sea, ya sabes el producto final, ya sabes lo que querés, sabes cómo lo querés, sabes cuánto te va a costar, la metodología ágil no te sirve, todo lo contrario, necesitas una metodología tradicional. Quiero que quede claro eso, porque por ahí yo ahora estoy nombrando la agilidad, ahora decir, no, hay que priorizarla por sobre todo. No, no es así. Depende del modelo de negocio que se esté utilizando. Claro, sería para cosas que tengan más que ver con innovación, que no sabes qué querés al final. Correcto, correcto. Más bien dicho, imposible. La innovación, por ejemplo, necesita entornos ágiles, porque el entorno tradicional no te sirve, porque vos desde el momento que vos querés plantear una modificación, ya te dicen, no, el contrato que nosotros firmamos te dice esto, vos me pagaste por esto y esto, así que lo lamento. En cambio, en la metodología ágil es todo lo contrario, vos estás trabajando codo a codo con el cliente prácticamente. Bueno, ahora vamos a la parte yo creo que más confusa las partes más confusas de la metodología Scrum. En la metodología Scrum hay tres roles, no roles principales, tres roles. Tenemos el Product Owner, que todo el mundo lo nombra como PO, como yo, Scrum Master y el equipo de desarrollo. Acá, bueno, en realidad los roles tradicionales acá
yo creo que varían de organización a organización, por eso no me voy a meter en eso, pero sí le voy a explicar el rol que tiene cada uno en Scrum. Por ejemplo, el Product Owner, no sé si están familiarizados con el término stakeholder, pero básicamente son todos los interesados en que el producto, servicio o lo que sea de una empresa salga, se produzca, o bueno, se haga. Y son los que generalmente siempre ponen la plata. A ver, pueden haber stakeholders en una organización internos y externos. Internos puede ser una área que está interesada en que vos le hagas algún tipo de, no sé, modificación a un software y en realidad es un producto, un stakeholder interno de tu empresa. Generalmente ustedes, bueno, ustedes no creo que trabajen con un stakeholder mano a mano, pero bueno, van a tener una persona de afuera que va básicamente a financiar el proyecto en el que están trabajando. Esos stakeholders le dicen, bueno, queremos hacer esto, que son los requerimientos o features, que como se conocen, y se los pasan al Product Owner. El Product Owner es para mí una de las tareas más difíciles dentro de la metodología en cuanto a que tiene que saber interpretar muy bien lo que quiere el cliente y a la vez hacerle llegar al equipo la forma técnica en cierta manera de cómo hacerlo. Digo en cierta manera porque de vuelta, el equipo de desarrollo tiene voz y voto para decir que pueden haber otras maneras viables de hacerlo en vez de la propuesta por el Product Owner. ¿Se entiende esa diferencia? Todos acá pueden opinar. Pero bueno, la tarea del Product Owner es llevar a la práctica lo que el cliente quiere. El Scrum Master tiene una tarea de facilitador para el equipo. Ahora lo vamos a ver en cómo se desarrolla el Scrum, pero no tiene que saber programar, de hecho, yo diría hasta mejor que no, y lo que tiene que tener son más habilidades blandas. ¿Por qué? Porque a la vez de que tiene que ser un buen facilitador en cuanto a que resuelve cosas, tiene que saber mantener, y creo que esto es uno de los trabajos más complicados que tiene el Scrum Master, la motivación del equipo. Y eso uno pensará que es tarea fácil, pero cuando uno arranca un proyecto y los miembros del equipo no se conocen entre sí, demora tiempo, demora un par de sprints, primero que se acostumbren a la forma de trabajar entre sí, y eso suponiendo de que digamos, todos los miembros del equipo se lleven bien, pero también pasa y mucho que siempre hay alguien que le molesta algo del otro, y eso empieza a generar roces, y bueno, esa es tarea del Scrum Master, la difícil tarea, si me preguntan a mí, de mantener una unidad en el equipo y, bueno, sobre todo mantener la motivación. Y después, el del equipo de desarrollo, que, primero, una de las cosas que dijimos, autoorganizados, y después, una de las características también que está dentro de Scrum es que, si bien básicamente puede ser que cada uno tenga algunas tareas de las cuales sean, digamos, no sé, sea más fácil para ellos, por ejemplo, dedicarse más a back o a front, la idea es que todos sepan hacer todo. Porque, ¿qué pasa? En algún momento, si vos decís, no, estas tareas las hacía tal persona, esa persona falta, ya te arruinó todo el sprint, porque no tenés cómo reemplazarlo. Ahora vamos a ver bien de qué se trata el sprint y todo, pero la idea es que el entregable, o sea, el producto final, o en realidad si es entregable, pues necesariamente es el producto final de cada sprint, sea responsabilidad de todos los miembros del equipo. Miembros del equipo me refiero a equipo de desarrollo, Scrum Master y Product Owner. Si falla, es responsabilidad de todos que haya fallado. ¿Hasta ahí alguna duda? Todo joya por No, acá. Ricardo. Ah, bueno, es que siento que estoy hablando sola porque como no veo nada. Bueno, esta es la parte más interesante. Perdonen que puse uno en inglés, pero la verdad que me pareció que es de todos los grafiquitos que encontré el que más incluía. Bueno, acá es lo que yo le decía al principio. No sé si se puede ver el mouse mío. No sé si se ve como voy señalando. Sí, sí, se ve. Sí, perfecto, bueno. Acá, Dos segundos, Yoba. Dos Sí. segundos. Ahí en el chat pasé el formulario para que se anoten al sorteo. Al final de la charla sorteamos un par de pads y remeras. Todo tuyo, Qué yo. barbero,
mortal, cállate. Ya me anoté, ya me anoté. Alguien que me anote a mí, por favor. Bueno, Está reservada. Pues ya tenemos una remera con tu nombre. bueno, Ah, nunca vale. es poco, quiero más cosas. Igual yo no me gano nada, así que... Bueno, sigo con la explicación. Bueno, acá un poco lo que yo le decía, por ejemplo, acá, ¿por qué dice otros stakeholders? Porque puede ser clientes, el mismo equipo, a esto me refería con clientes internos, y requerimientos que se van necesitando, llegan al Product Owner, y él los prioriza en una lista que es el Product Backlog. Acá esto es todo requerimientos o features, es todo lo necesario que va a haber para, en todo el proceso, digamos, para que se pueda llegar al producto final. Esa lista de requerimientos puede cambiar, me imagino, ¿o no? Sí, 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 hola, sí. Mónica habla. Hola, Mónica. Puede cambiar, pero hasta cierto límite, porque tenés la capacidad de un equipo, y si el cliente te va cambiando demasiado y no te da para la capacidad que tiene el sprint después, No, pero te estás confundiendo con el Sprint Backlog, lo que me estás diciendo. claro, no, el tema del Product Backlog podés cambiar lo que quieras, el tema es que después, cuando ya hiciste el sprint planning, ahí es donde es complicado empezar a cambiar, al menos que tengas coincidencia o capacidades que puedas manejar. Si no, es una locura los cambios. No, de hecho, bueno, ahí voy a llegar a eso, pero una vez que el equipo se compromete en un sprint, no se puede ni agregar ni sacar cosas. No se puede modificar el Sprint Backlog. Es lo ideal, pero muchas veces en la realidad tenés que hacer cambios. Pero Cuando ahí cambian, no están haciendo ágiles. Ya por eso, ya voy a llegar a esto. El Product Backlog, estamos hablando de todos los requisitos que tiene que tener para llegar al producto final, ¿verdad? Como estábamos diciendo recién, tiene que estar, ¿cómo se llama? Abierto al cambio. Esto es totalmente negociable. El Product Backlog. El Sprint Backlog, que ahora vamos a llegar a eso sí es lo que vos te estás refiriendo. Yo no me quiero tampoco adentrar tanto, pero por ejemplo en Scrum tenés los artefactos, que son el Sprint Backlog, el Product Backlog y el incremento que se genera en cada uno. Lo que pasa es que no quiero tampoco meterme tanto porque le voy a marear con tantos conceptos. bueno, Aprovecho para presentar. Mónica Colombo es la gerente de Bellatrix / Globant, que se ha sumado también a la charla. Tiene más títulos que Boca y River juntos. diría un amigo mío, Elvio, que está por ahí también. y aparte soy docente en la universidad, entonces tengo un poquito más de experiencia que algunos. Yo voy a tratar de mantenerme callada, excepto cuando haya cosas importantes que agregar. Si no agrego valor, no voy a hablar. Bueno, Prometido. Bueno, pero tiene que dar una charla entonces. Bueno, cuando quieran. Sí. No hay problema. Con Dino hago lo que quieran. Perfecto. No, incluso, a ver, aclaro, tengo un par de Bellatrix ahora que me estoy preguntando. No, yo no tengo para nada problema si vos me tenés que hacer alguna, a ver, yo creo que pues, siempre hay lugar a que, como te digo, a alguna corrección o algo, porque, como decís vos, probablemente también tenés mucha más experiencia en la parte de desarrollo software, seguramente. Así que, bien. no me ofendo a lo que voy. No, ya pasé las 3 décadas, así que ya ni cuento, mira. No he puesto cámara, la pongo, no hay problema, no me veo tan vieja, no. La voz es una cosa y la cara es otra, muchas veces, así que. Un gusto, Giovanna. Seguí con lo tuyo, por favor. Bueno, ¿en qué me había quedado? En el Product Owner. Bueno, el Product Owner acá lo que hace es desmembrar todo el Product Backlog en historias de usuario y priorizarlas. Porque ya voy a más adelante, creo que lo puse casi al final, quiero comentar un poco de cómo se va priorizando, pero acá va también de la mano, no solo en lo que el cliente quiere llegar, porque por ahí el stakeholder te dice, no, yo quiero esto, y vos decís, buenísimo todo, pero después lo tiene que pagar también, o financiar. Entonces ahí es donde se entra a jugar en qué cosas son importantes,
qué cosas, o sea, qué cosas tienen que tener, qué cosas podría tener y qué cosas decir, bueno, si llego, si me da el presupuesto y demás, entran. Entonces, con todo ese Product Backlog priorizado y dividido en diferentes historias de usuario, seguimos a la planning, que es la que estamos acá. En la planning, yo la verdad, a veces, bueno, acá estaría el Product Owner, el Team y el Scrum Master. Hay veces que, la verdad que hay reuniones, que ya lo voy a ir hablando, que por ejemplo dicen, no es necesario que esté el Product Owner, no es necesario que esté el Scrum Master. Yo la verdad que para mí es mucho más beneficioso que esté el equipo completo en todas las reuniones. Pero bueno, eso es lo que a mí probablemente me ha llevado a la práctica a pensar. Puede ser que haya otros casos que no sea tan necesario. Bueno, acá en la planning, esta es la parte más divertida, se dicen a mí. Porque bueno, primero se va a decidir qué se va a hacer en ese sprint en base a la user story que el Product Owner le presenta al equipo. Tareas del Product Owner ahí. Explicar muy bien de qué se trata cada historia de usuario. El equipo tiene que entender perfectamente esa user story. Y de ahí se pasa a la estimación. El tema de estimar es algo complejo de entender, a mí me llevó también un tiempito. El tema de los de story points, perdón. A ver, ¿cómo puedo explicar para hacerlo más fácil? Básicamente el story point le da, se mide el esfuerzo que se va a poner para terminar cada historia de usuario. No tiempo. Se puede estimar en tiempo, pero lo ideal es estimar en esfuerzo. ¿Por qué aclaro esto? Porque los diferentes miembros del equipo, como ya decía, tienen diferentes capacidades y no va a ser lo mismo lo que le demore a una persona hacer una funcionalidad, o terminar, perdón, a otra persona. Capaz que se estiman en tiempo, uno te dice, no, mira, para mí son 2 días, y la otra persona te puede decir, no, para mí eso en 5 horas te lo saco. Por eso se estima en esfuerzo. Acá, no sé si alguno ha escuchado el Sprint Poker, que básicamente es un póker, se utiliza la escala de Fibonacci, que aunque se puede utilizar, ¿cómo se llama? También se utiliza los talles de las remeras. Bueno, pero la escala de Fibonacci, la idea es que va creciendo, pasa de números más chiquitos a de repente más grandes. Ahora le voy a explicar por qué es. Entonces va diciendo, bueno, van estimando cuántos puntos de historia le van a dar a cada user story. ¿Para qué es eso? Para que sepan cuánto esfuerzo le va a llevar terminar cada story point. Cada user story, perdón, me estoy trabando yo misma. Una vez que se tiene la estimación con cada punto de historia que se va a dar a cada user story, ahí el equipo se compromete, hace un pool de lo que puede realmente tomar, y ahí forman el Sprint Backlog, como decía Mónica. Eso, una vez que se comprometió a eso, idealmente no se tiene que eliminar a eso, se tiene que modificar, perdón, a lo largo de todo el sprint. Una cosa que no aclaré. ¿Qué medida de referencia se toma para dar los story points? Generalmente se toma una historia de usuario que todo el equipo sepa cómo hacerla, se estima cuántos puntos de historia es esa user story, que se dice story pivot, y en base a esa se compara y ahí se le va dando story points a las demás. Cualquier cosa yo después, si quieren, les puedo pasar unos videos que a mí me encantan y me han ayudado mucho para entender eso, porque es un concepto que por ahí es difícil, porque uno cuando tiende a estima en tiempo y no en esfuerzo. Es muy difícil acostumbrarse a estimar en esfuerzo. Pero bueno, acá pasamos entonces al Sprint Backlog, y acá cada user story. Sí. Perdona, Giovanna, es mucho más fácil pensar a veces en complejidad. Cuando vos vas a hacer algo, si estamos personas con distinto seniority, es mucho más fácil decir, bueno, esto realmente es complejo de desarrollar porque el negocio es complejo o técnicamente es complejo. Entonces el esfuerzo y la complejidad sumados es mucho más sencillo decir, sí, me va a llevar más tiempo por complejidad, más que hablar de esfuerzo, porque esfuerzo se traduce siempre en horas persona. Y si hacemos de esa forma, dejamos de pensar en tiempo y nos vamos para el lado del esfuerzo, la complejidad,
Por ejemplo, una de las cosas que muchos toman en cuenta es si conozco o no el lenguaje, el IDE, la arquitectura, el negocio, y de acuerdo a eso, el equipo toma el compromiso de decir es una historia de tantos story points, por ejemplo. Entonces, si le sumás complejidad es más fácil verlo. Vos decís, esto es muy complejo para nosotros. Bueno, va a tener un tamaño mayor de historia, ¿sí? No, No sé si ahí se entiende mejor. sí, aparte es como decís vos, por ejemplo, una historia de usuario que, por ejemplo, le agarra un equipo que, como decís vos, ya sabe ciertas tecnologías utilizar, les va a tener mucho menor esfuerzo o complejidad que otro equipo que tiene que instruirse en esa metodología o tecnología. Claro, si vos ya venís haciéndolo, suponete, venís trabajando hace ya 6 meses, obviamente va a ir bajando. Hay una escala de como una campanita de Gauss en la cual te va a costar en un tiempo conocerlo, pero ya vas a después reafirmarte y decir, bueno, no, de acá en más las historias complejas me van a llevar tanto. Eso va a llevar ritmo, también inclusive tiene que ver la integración y el conocimiento en el equipo para poder trabajar juntos, más cuando tenés diferentes roles. A medida que va madurando el equipo, van madurando los story points y vas a llegar, yo lo he visto, es fantástico verlo desde afuera, de que el equipo llega a tener promedio, que se supone, 30 story points por cada sprint. Y después lo que hacen es tratar de esforzarse y llevar a 32, después a 34. Cuando ya pasan por ahí, ponenle a 36 y ven que no llegan, bueno, no, nuestro promedio es 30, es como la velocidad crucero que puede alcanzar, digamos, el equipo. Sí, sí. Ajá, sí. Bueno, me había quedado en el sprint backlog. Es que acá justamente es lo que yo le decía, idealmente acá, o sea, no debería hacerse ninguna modificación en el sprint. El sprint puede durar de 1 a 4 semanas, generalmente el promedio que sé que se utiliza son 2 semanas, porque tenés el suficiente tiempo para terminar ciertos requerimientos, por ahí una semana te quedas medio corto, ya 4 me parece mucho, pero bueno, eso va dependiendo de vuelta. Cada organización es un mundo en sí mismo, o sea, va a depender del producto que estés generando, del equipo de trabajo, un montón de cosas. Yo particularmente trabajo con 2 semanas, pero también entré y se estaba haciendo con 2 semanas, así que no sé, si vos, Mónica, tenés algo que agregar respecto a la elección de las semanas. Mira, lo que yo sí he visto que algunos bajan a 1 semana cuando tienen integración continua y van entrando en producción, ya es un equipo maduro, pueden llegar a 1 semana. Pero normalmente son de 2 o 3, de 4 ya se va mucho. Normalmente está entre 2 y 3. Algunos extienden a 3 cuando en la tercera hacen un periodo de backfixing, porque tienen que hacer seguimiento y arreglo de errores o han tenido mucho carryover en los anteriores y bueno, es una manera de ir afinando el lápiz, digamos, en lo que van estimando, porque la idea es estimar y que te acerques a esa estimación de lo que puedes entregar en ese sprint, digamos. En esas 2 semanas el equipo es capaz de entregar tanto. Y vos nombraste algo recién muy importante, el compromiso. El equipo es el que asume, no el Scrum Master ni el Product Owner, cuánto van a hacer y qué van a hacer. Eso te lo vuelvo a rescatar porque el compromiso es del equipo, no del Product Owner, no del Scrum Master. Exacto, a eso me refería con ser autoorganizados, porque ¿qué pasa? A veces para el Product Owner nunca va a ser suficiente la cantidad de backlog que se está tomando en el sprint en general. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ¿por qué también el tema de los papeles? Los roles. ¿Por qué el Product Owner, por ejemplo, no estima? Porque es el equipo quien sabe cuánto esfuerzo va a poder tener por cada, o complejidad, como hablábamos, en cada user story. ¿Por qué no lo hace el Scrum Master? Generalmente el Scrum Master no es su función, porque estaría estimando algo que no sabe cómo hacer tampoco, no es el que lo va a terminar haciendo de cualquier manera. Por eso también es importante que se mantengan el tema de los roles. No solo en la estimación, sino en la creación de la historia de usuario. El Product Owner es el contacto con el stakeholder. Él tiene lo que el cliente quiere. Entonces, si dicen, no, por ejemplo, yo no llego a hacer las cosas, arma las historias vos al Scrum Master. Y el Scrum Master, a lo sumo, pasará información que le pasó el Product Owner y ahí te está
metiendo en algo que puede ser que se pierda información, tanto técnica como de todo. Entonces, también por eso es muy importante que se sepa bien cuál es el rol, las responsabilidades de cada rol dentro de Scrum y que se cumplan. Uno por ahí dice, que me hiciste acordar a eso, Mónica, cuando nombraste lo de la modificación del sprint. Siempre, ay, pero agregá esta pequeña cosita, y a veces, sí, realmente a veces puede ser que se agregue, puede ser que haya una pequeña modificación en un sprint, pero en general, si están bien estimados, ya no va a haber lugar para eso, te va a trazar alguna otra cosa y va a terminar una historia de usuario, que eso es la definición de hecho, que no la nombré, se termina, o en realidad en general, la que uso yo, por ejemplo, la definición de hecho, no se ha terminado el usuario hasta que no se terminan todas las tasks que tiene esa usuario al 100%, no al 99%, al 100%, y esas tasks tienen el rol del back, el rol del front y el rol de QA. O sea que si no se testeó, pero si no, pero está funcionando, pasemos a la producción, no. O sea, si no está hecha el testeo, por ejemplo, esa user story no está terminada. Eso por lo menos en la empresa donde trabajo yo lo hemos determinado así. Bueno, entonces, por eso decía que a veces por ahí agregar, puede ser que termines teniendo carryover en el sprint. Carryover es cuando no terminas alguna user story y pasa al otro sprint. Bueno, acá dentro de los sprints, una reunión que a mí la verdad me gusta mucho porque trae mucho beneficio, aunque muchas veces no parezca, son las dailies. En las dailies, cada miembro del equipo va a comentar en una reunión que se llama stand-up meeting también, porque se supone que no se toma más de 15 minutos y se puede hacer parado, por eso es stand-up. O sea, es tan corta que vos lo podés hacer rápido parado. Y la idea es que cada miembro del equipo diga en qué estuvo trabajando, en qué va a trabajar y si tuvo algún bloqueo. El tema de los bloqueos. Es responsabilidad del Scrum Master liberar esos bloqueos para que el equipo de desarrollo pueda seguir desarrollando en la velocidad que debería estar teniendo. Por ahí no necesariamente técnicamente tenga la respuesta de cómo solucionar ese bloqueo, pero es el encargado de que si tiene que estar contactando al Product Owner o a quien sea para que solucione ese problema, eso es tarea del Scrum Master. Bueno, de las dailies, que se hacen todos los días, como decía, 15 minutos máximo, se puede llevar un seguimiento de cómo viene el sprint. Y bueno, hasta ahí, hasta que se cumplen las 2 semanas. Y bueno, acá llegamos a un potencial incremento o entrega del producto. Acá se hacen 2 tipos de reuniones. Una es la review, que es donde al cliente se le presenta lo que se hizo en esa sprint y lo acepta o no. Si lo aceptó el cliente, buenísimo, listo, sprint terminado. Si no lo acepta el cliente, volvemos de vuelta al backlog. ¿Se entiende eso? Y después, bien, y después ahí tenemos la retrospectiva, que esta para mí también es otra de las reuniones que tiene mucho valor, porque uno por ahí piensa y dice, no, la verdad que, bueno, sí, podría mejorar tal cosa, qué sé yo, pero la verdad que no tiene sentido sentarnos a charlarlo porque es una tontera. La verdad que siempre hay lugar para la mejora continua y siempre va a haber lugar para que uno empiece a encontrar pequeñas fallitas. Obviamente las grandes son las más obvias, ¿no? Pero caen de maduras, digo, pero las pequeñas fallitas que va a decir, che, y si cambiamos esto, podemos ir mejorando esto otro, qué sé yo, y siempre va a haber lugar para eso, incluso cuando ya está más avanzado el desarrollo del producto. Justamente porque es variable. Me gustaría agregarte algo, Giovanna, a las daily, que es algo muy importante y tiene que ver con lo que recién mencionaba de compromiso. En realidad no es dar un status report de cómo están las cosas, sino más bien de compromiso. Sí. O sea, yo me atrasé ayer porque esto no lo pude solucionar, pero ya encontré ayuda en fulano. La idea justamente es seguir viendo cómo vamos con el compromiso que hemos asumido diariamente. Y lo otro es que la gente apague sus celulares y esté presente en la reunión, lo digo sobre todo por este manejo de reuniones remotas, y atender mucho en lo que está haciendo el compañero, porque
que la tarea del otro te puede impactar, es el efecto dominó perfecto, o si el otro falta, vas a terminarlas vos, o vas a continuar vos con esas tareas, porque quizás son más alta prioridad que lo que vos tenés. Entonces, es un momento de escucha y atención muy importante. Lo digo porque he visto muchas reuniones en las cuales la gente está cómoda con el celular, no está atendiendo el llame, cuando me toca el turno voy a hacer lo que tengo que decir. No, y más si el equipo es coparticipado con el cliente. Totalmente. Y otra cosa que no aclaré también es el tema de que me lo hiciste acordar con el tema de la transparencia. O sea, acá no es la idea que voy a decir que hoy estoy mejor de lo que estoy para que, no sé, el product owner piense que voy mejor. No, porque pierden todos con eso. La idea es que si hay algún problema se solucione, no ponerlo abajo de la alfombra, porque en definitiva, de vuelta, llegar al entregable es tarea de todos por igual. Si hay uno que se atrasa, probablemente después tenga que, como decís vos, otro miembro del equipo tenga que salir a ayudarlo porque no tienen que llegar de vuelta. Tampoco es que eso pasa mucho, como decís, no, hay que trabajar horas extra para llegar al sprint. A veces no se puede llegar a terminar todo el sprint backlog. Eso también, yo noto que por ahí, o lo he escuchado varias veces, que la gente hace horas extra para llegar al sprint. Si estás haciendo eso es porque estimaste mal el sprint que tenías el sprint backlog. Si el equipo está haciendo un esfuerzo sobrehumano para llegar, estuvo mal estimado, y también eso para mí es un factor para bajar la motivación del equipo. Si es que todos los sprints están como, por decirte, algo que funcione mal. Un ejemplo para mí, el product owner, en vez de hacer el equipo pull, hace push. Entonces el product owner le dice, no, bueno, vayan, una mala implementación para mí, lo que sería esto. No, hagamos esta user story porque tenemos que llegar, porque el cliente los quiere. Entonces el equipo toma más de lo que tiene que hacer. Resulta que en el sprint no están llegando, se tienen que quedar haciendo más horas extra para poder terminarlo, y eso en el tiempo se va produciendo en baja de motivación del equipo, porque al final están haciendo trabajo extra, por ahí hasta no siendo valorados por eso, bueno, y tiene un sinfín de cosas que también a mí me parece que es importante aclarar en cuanto a cuando se toman las tareas y el sprint backlog. Por eso, repito de vuelta, es el equipo el que está encargado de decidir cuánto trabajo puede tomar. No es una bajada de línea al product owner, y bueno, no es una bajada de línea al product owner. Bueno, acá, ¿alguna duda de esto? No, a mí me quedó clarísimo eso de que no tiene que ser una bajada del product owner, porque la verdad que en mi proyecto no está pasando eso, así que me sirvió bastante esto. No, sí, bueno, un par de cosas que también me comentaste vos que me dejaron pensando también un poco, que habíamos charlado, Dino. Pasa mucho, a veces uno dice, bueno, por ejemplo, ¿qué cambia que se haga esto un poco distinto? Y cambia en que justamente no estás siendo ágil, no estás por ahí teniendo lo mejor de que cada rol del Scrum trae al producto final. No sé si se entiende. Sí, yo de paso de que están las dos, Mónica y vos, Giovanna, les hago una pregunta, que recién mencionaron que en casos muy excepcionales pueden haber cambios en el medio del sprint, pero cuando ocurre eso, ¿qué es lo que suele pasar? ¿Se saca algo que está en curso o se mete extra o cómo se maneja eso? Mira, yo la verdad que a veces si es algo como que afecta demasiado al sprint, muchas veces he escuchado que directamente se da de baja el sprint, dependiendo de lo que sea esa modificación. Yo particularmente en la empresa ahora lo que he hecho como es desarrollo y a la vez es soporte. Yo estoy haciendo un Scrumman en realidad, entonces llevo todas esas pequeñas cosas que van saliendo a medida que no son, que pueden estar afectadas, pero a la vez no necesariamente 100% a una user story, por ejemplo, no sé cómo, no se me ocurre ahora un ejemplo, directamente lo paso como si fuera un tablero Kanban, una tarea, y la paso a los chicos de soporte, por decirte, o a alguien que está fuera del sprint que tiene tiempo de hacerlo. Pero eso ya es otra cosa, es Scrum. Yo puedo decir algo, a mí me tocó trabajar en un proyecto que era Scrum puro y lo que hicimos fue sacar las historias que no eran vitales y esenciales con tal de meter esa funcionalidad que era como más urgente para el equipo de marketing. Así que sí se puede. Y en otra oportunidad nos tocó hacer un par de horas extra porque no era tanto lo que había que alargar, pero generalmente se trata de meter todo en el mismo sprint.
Si tenés que sacar, se deja, no hay problema. Se vuelve al backlog. Sí, también lo que puede pasarte es que a mí me pasó en un proyecto que fue la única vez que vi que se cancelara un sprint. El cliente tenía al arquitecto de su lado, era un equipo mixto, digamos, que había desarrolladores de los dos lados, y el cliente elige una herramienta. El equipo de desarrollo que lo iba a utilizar era de la empresa donde estaba yo. Empezaron a usarlo y vieron que la herramienta no funcionaba en la arquitectura. Se caía, tenían problemas, y encontraron otras que podían proponer, pero tenían que probarlas. Entonces hablaron con el product owner, le comentaron la situación, se canceló el sprint a la mitad y el cliente les dijo, bueno, el tiempo que queda para terminar, porque era un sprint de 3 semanas, le queda 1 semana y media, les pido que investiguen las herramientas, pros y contras, a ver cuál elegimos, y se la propusieron al arquitecto y el arquitecto eligió en base al resto de la arquitectura. Pero fue algo que iban a seguir utilizando, así que sí, era grave la situación. Pero en el resto lo que hacen es negociar. Obviamente el Scrum Master es una especie de mediador, pero definen entre el equipo y el Product Owner. Y el único que puede cancelar un sprint es el Product Owner. Y el equipo puede plantearlo ante una situación, esta la plantearon porque dijeron, nos vamos a cruzar de brazos porque no podemos seguir trabajando. Obviamente el análisis y el OK es del Product Owner porque él es el dueño, él es el que paga, como dijiste recién vos. Nunca quiero hacer eso. Él es el dueño. Así que hay que ver que siempre hay que tratarlo de satisfacer, obviamente, pero no siempre hay que decir siempre sí. Con los años uno aprende a decir que no. Tal cual, eso de decir siempre que sí. Yo quería aclarar, no sé quién fue la que hizo el comentario recién, pero yo decía, si realmente tenéis que meter requerimientos que no están en el Sprint Backlog y eran tan importantes que no estuve, o sea, evidentemente el Product Backlog estuvo mal hecho de entrada, o sea, si era algo que tenía tanta urgencia y evidentemente, no sé si No, perdón, soy Andrés, hola. No era una cuestión de que estuviera mal en los requerimientos, porque no existía como requerimiento. Lo que pasa es que el Product Owner transaba también con el equipo de marketing. Y de pronto se presentó que querían largar una campaña y por una cuestión de tiempo, ponele como si te dijera, querían largar una campaña y se les ocurrió la campaña 2 semanas antes o 3 semanas antes del 21 de septiembre. Entonces hubo que cambiar requerimientos por una cuestión de tiempo porque se les venía el día encima. Pero marketing llegó tarde con la idea, no porque estaba hablando y lo armaron mal. Un requerimiento nuevo. Bueno, ahí por ejemplo este es un caso, son stakeholders internos en este caso, por ejemplo. Y bueno, entonces ahí justamente hubo una modificación del backlog del producto. ¿Se entiende? Claro. Y era dentro de la priorización, debería tener priorización 1, o sea, el primero. Entonces, no sé con qué tiempo de sprint estaban trabajando, pero idealmente sería listo, esto va para 1, entonces lo pones ahí nomás en el sprint que vas a hacer. No sé con cuánto tiempo, por eso de repente si recién habían iniciado un sprint, entonces bueno, claro, eso es lo que no termino de entender. Sí, estaban a mitad de sprint y habían funcionalidades en ese sprint que eran como muy grandes y iban a llevar el resto del sprint. Que modificaban lo anterior. Claro, y tenían que cambiar todo, fue un lío, la verdad fue un lío. Pero sí, se pudo. No hizo falta cancelarlo ni nada. Claro. Sí, qué interesante eso que contás. Idealmente, ahí, bueno, empieza la falla ya del cliente que no la ha sabido, digamos, no sé si sabido, pero pasar sus requerimientos al Product Owner, digamos. Pero bueno, tantas cosas así que cambian tan sobre la fecha, sí, es complicado a ver, ¿qué quiero decir? Cada caso es un mundo, digamos. Sí, es que el mercado te manda y el mercado va cambiando las restricciones y ahora, por ejemplo, con toda esta situación de la pandemia han cambiado en muchos. Te doy un ejemplo de algo que por ahí vos tenías el sistema totalmente adaptado para trabajar en pesos y con el tema de la inflación tu sistema tiene que estar adaptado a dólares, por decir algo muy simple. Hay sistemas que si están hardcodeados es muy complejo deshacerlo. Tenés que rehacer funcionalidades de cero, objetos de cero, todo de cero, porque vos hiciste mal tu código. Por eso también es muy importante tener
buenas prácticas de programación desde el principio para que Sí. después lo puedas actualizar rápidamente y vos puedas decir, sí, lo puedo hacer. Sí, porque soy organizado, porque tengo una forma de trabajo, y eso lo tenés que hacer desde el vamos. Muchos hablan de trabajar con un sprint cero, que te sirve para hacer esa organización de cómo vas a trabajar, definir tu marco de trabajo, ¿sí? Qué buenas prácticas vas a aplicar según el lenguaje, el IDE con el que estés trabajando, y por otro lado, qué buenas prácticas para la empresa del cliente y para tu empresa. Porque uno trata, vamos a usarlo, y si hay que ajustarlo, lo ajustás, pero tenés que tener buenas formas de trabajo. La mayoría de las empresas no le dan bolilla a ese tema y es fundamental. Un buen profesional tiene que hacerlo. No, sí, sí. ¿Sí? Incluso como decías vos, por ejemplo, no puedes decirle al cliente, no, espérame que en el próximo sprint te agrego esa funcionalidad, cuando en realidad, por ejemplo, hay pago de por medio, el cliente va a decir no. O sea, porque cuando ya entra digamos, cuando ya entra el dinero en juego y le está jugando en contra del cliente, no puedes decirle, no, mira, espérame que termine este sprint. Esta es la idea justamente de ser ágil, poder cambiar a medida que lo va requiriendo el mercado, el cliente, lo que sea. Sí, por eso hay que hablar al principio que, bueno, tiene que haber una conversación y también el cliente tiene que aprender a levantar la mano para avisar las cosas que se vienen. Por ejemplo, qué sé yo, aumentos de costos o vamos a trabajar en distintas monedas. A mí me ha tocado vivir distintos tipos de inflaciones y llegar a tener en el sistema en el que estaba hasta 7 listas de precios por el mismo producto. Depende de cómo lo comprabas, cómo lo pagabas, quién te pagaba, la historial de crédito, no sabés la cantidad de anidamientos que había posible. Terminaba siendo que ya no sabías cómo vender. E ibas eligiendo Yo te cuando creo ibas porque a facturar. No, era una el locura. otro día le pregunto a uno de los clientes a los cuales de trabajo, le pregunto, che, ¿estos valores de Amazon siguen vigentes? Eran de marzo. Y me dijo, sí, son de marzo, como diciendo, obvio. Y yo le dije, disculpame, que realmente tengo esa mentalidad, viste, de la inflación, y siempre chequeaba que eran en dólares, digamos, pero pasa mucho eso. Hay una cosa que me colgué de una cosa que me hizo acordar de una cosa que vos dijiste de las metodologías. Si quieren, también hay unos videos en YouTube que habla de cómo aplicar metodologías ágiles en Spotify, y es súper interesante porque ahí, bueno, primero dividen todos en tribus, o sea, realmente es una cosa impresionante, pero lo que sí les dan, hablando de equipos autoorganizados, le dan a cada equipo la posibilidad de que ellos eligen qué metodología ágil quieren hacer. Si querés manejarte con Kanban, que ahora lo vamos a ver un poco, manejate con Kanban, lo que mejor, porque depende del área que estén, la mejor metodología que les va a servir, unos son Scrum, otros Scrumban, y lo que quería aclarar es eso, que por ahí a veces está bueno como partir de la base de algo que ves que funciona en otro lado para aplicarlo a tu equipo, pero digo, tampoco hay que casarse con una metodología porque a otro le funcionó, porque puede ser que a vos particularmente te venga mejor otra metodología ágil. Bueno, ¿alguna otra dudita acá? Que esto es como lo principal, digamos. ¿Sigo? No sean tímidos, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿O se entiende todo? Por ahora entiendo. Por ahora viene claro. Sí, viene clarísimo. Digamos. Miren que para el sorteo hay una evaluación, ¿eh? Si no, no entran en el sorteo. Tienen que responder preguntas. Giovanna, cuando cortamos recién no llegaste a explicar ni la review ni la retrospectiva. Te hago de apuntadora. Creo que sí, que les expliqué un poco de la review, que era la presentación, o sea, se reveía todo lo que se hizo durante el sprint y se exponía al cliente o al stakeholder, y él que es el que se encargaba de aceptar si esos requerimientos estaban acorde como ellos querían, o sea, básicamente aceptaban los requerimientos para que pasen a producción, o si no, vuelve a un sprint. Y eso creo que lo dije, ¿no? Sí, lo otro que tenés es como una demo y tenés que tener como una agenda de todo lo que entregaste y se le va dando el DAN, y si tenés una herramienta lo
lo chequineas, Ajá. digamos, en la herramienta, el checkout, digamos, de Sí. que está terminado. No, sí. Y en la retrospectiva, Trata la mejora esa no continua, la eso mencionas. les comenté un poco de eso. Pues yo estoy loca y pienso que dije algo y no lo dije. Retomalo por ahí, las 3 preguntas y listo, seguí. No, está bien. Yo creo que no estás loca, creo que lo explicaste. Mónica está con Sí. el teléfono, que dijo recién que estaba con el WhatsApp. Sí. Volví al teléfono, Mónica, por favor. No, el teléfono te aseguro que lo tengo a un costado. No lo he tocado. Ay, Bueno, ahí se ve, por ejemplo, qué es lo que se hizo bien, qué se puede mejorar, y me está faltando una pregunta que ahora me trae. Mónica, ¿cuál me está faltando? Tengo ¿qué ayuda. hiciste bien? ¿Qué ¿Qué hiciste hiciste mal? bien? ¿Qué vas a mejorar? ¿Qué ¿Y qué hiciste puede bien? mejorar? Está bien, lo dije bien. ¿Qué hiciste mal? ¿Y qué vas a mejorar? ¿Qué es lo que implementas en el siguiente sprint? Ujú. Eso es parte de la mejora continua. Es el Correcto. único punto donde vos decís, en el próximo sprint tomamos este compromiso. Y es ideal que esté el cliente, porque más de una vez el cliente es el que te falta información para hacer bien las cosas, para poder, por ejemplo, los criterios de aceptación que tienen los user stories, o no te marca bien las prioridades. Hay gente que es su primera experiencia y hay que ayudarlos, hay que moverlos. Nosotros decimos algunos evangelizar, perdón que uso una palabra digamos, relacionada a religión, pero es más o menos eso porque la gente tiene que estar convencida. Es una nueva forma de trabajo y hay que cambiarle la cabeza al cliente. ¿Sí? ¿Se refería en cuanto a la mejora continua o en cuanto a... En cuanto a que ágil te ayuda, algunos hablan más bien de que es un framework, que es un estilo de pensamiento, y realmente hay una forma de trabajo colaborativa que antes no existía. Antes era el desarrollador por un lado, el tester por el otro, y yo tenía que reportarle muchos errores para demostrar que el código ni hablar conmigo. Yo lo he vivido personalmente, yo agradezco que exista Ágil porque empezó a cambiar el mundo a nivel de trabajo colaborativo y de que tuviera la capacidad de planificar el mismo equipo. Si uno habla con gente que hace todos los proyectos bajo tradicional, es una herejía. Perdón que lo diga de esta forma, pero es cierto. No mucha gente de cierta edad conoce, ni es abierta, ni es como le dicen open-minded. No, fuera de broma. Sí, no, sí. Yo soy una... Ojo que no todos los proyectos se pueden hacer bajo Ágil, pero hay un cambio muy grande a nivel de Ágil en cuanto al tamaño de la empresa, la escalabilidad. Por ejemplo, uno tiene otras metodologías para trabajar basadas en Ágil, pero como SAFe, por ejemplo, SAFe se escribe, y por otro lado, hasta a nivel mundial, el Banco Mundial inclusive ha sacado una metodología nueva. Yo tuve la suerte de conocer la persona que la ha armado y la están enseñando para que los países empiecen a trabajar en los proyectos de esa forma, y lo han adaptado inclusive para las licitaciones. Eso es un cambio brutal, porque siempre han sido los más burocráticos de todo. Pero está costando. Esta chica vino el año pasado y capacitó teóricamente en el Ministerio de Economía. No sé quiénes habrán quedado capacitados para el nuevo gobierno, pero bueno, van haciendo los intentos. Eso ya existe y la gente tiene que empezar a aplicarlo directamente. Eso es lo bueno, que están convencidos desde varios lugares, inclusive el PMI, que es tradicional puro, también ha hecho un cambio. Bueno, ahí yo también he certificado como PMI. Bueno, en realidad certificado no es la original porque me salía como $1.500, pero y como que hay también una pica ahí entre los PM, ¿viste? De todo lo que es agilidad, con ciertas cosas, o con que consideran. Sí, yo he tenido discusiones con ingenieros, arquitectos, he dado charlas en el PMI y vos te pones a charlar con ellos y dices, sí, posible, sí, ¿por qué no? Si no lo querés aplicar en todo, aplicarlo en pequeños equipos. Y un arquitecto muy conocido en Mendoza, Jansson, me dio la razón. Los de las bodegas. Empezar a aplicar, y sí, porque han inventado un nuevo modelo de diseño de bodegas a nivel mundial. Premios internacionales, claro, sí. Ajá. Así que me dio la razón para hacerlo en pequeños equipos de trabajo, por lo menos. Bueno, esa es otra forma, un híbrido. Claro, y la valoración de la persona también. Hay muchas empresas que hoy, incluso una de las que trabajo, que por ejemplo tienen el índice de la felicidad.
y que vos decís, yo al principio cuando entré dije, acostumbrada a que generalmente vos decís, no, listo, soy más feliz o menos feliz y a nadie le importa. Y las empresas que más exitosas han sido las que más foco han puesto sobre eso, y no solo que foco, le han puesto foco, digo, sino que han hecho algo al respecto para mejorar esos índices. Tener más lejos también, vi un caso, el caso de Spotify, que mejoraron muchísimo. Por ahí decía, no sé, del 97% de los encuestados, 3% dijo que era infeliz en el trabajo. Bueno, pero ese 3% pusieron foco, o sea, invirtieron en mejorar ese número y había disminuido, no sé, atrozmente, más de... Hay que pensar que en la escala de Spotify son muchas personas, ese 3%. Sí, hay una escalabilidad muy distinta. Sí. Así que, bueno, pues, ¿paso Filmina o bueno, paso slide o... Pase. Sí, vamos, si no, vamos a terminar las 12 de la noche. Sí, igual esta, en realidad, estos son rapidísimos porque en realidad la más complicada era la otra. Esto era, por ejemplo, que quería ejemplificar porque muchos se confunden entre lo que son las tasks y las user stories. Acá, por ejemplo, tenemos el product backlog, que después pasa al sprint backlog, y acá cada historia de usuario se divide en diferentes tareas. ¿Se entiende? Esto es lo que tenemos que llegar a hacer, y esto es cómo lo vamos a hacer. Eso es importantísimo porque mucha gente se le confunden esos conceptos. Después, bueno, acá, quería aclarar que las metodologías ágiles, por ejemplo, Scrum no es la única. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, el tablero de Kanban, que en realidad es, digamos, sería más visual que otra cosa. Básicamente vos tenés, lo explico rápido porque me acabo de dar cuenta a la hora, tenés todas las tareas pendientes, las en curso y hecho. Vos básicamente acá lo que tenés que hacer foco es sobre el work in progress, o sea, todas las tareas que estás trabajando en el momento. O sea, acá, por ejemplo, lo que vos me dices para que te sirva, no solamente es decir, bueno, visualmente vos podés ver, por ejemplo, cuando estás teniendo un cuello de botella acá, que eso es lo interesante, pero por ejemplo decís, vos podés establecer que, por ejemplo, en curso no tengas menos de 3 ni más de 6, por ejemplo. Entonces cuando ya ves que se te están juntando, es como decís, no, bueno, ¿qué está pasando acá? Yo también he visto que se puede agregar una columna acá que son los bloqueos, y después, o por ejemplo, todo lo contrario, perdón, en curso vos podés tener menos de la que vos esperás tener y decís, no, acá tenemos que empezar a mover para que se empiecen a iniciar tareas. Eso es de lo que se trata un poco el Kanban. También trabaja un poco con la idea del just in time. No sé si conocen un poco eso, que es básicamente que no pierdas tiempo entre uno y otro. No sé, por ejemplo, en un depósito, que lo que va saliendo se compense con lo que va entrando y no tengas exceso de depósito. No sé si se entendió eso, lo estoy comentando medio rápido porque... ¿Se entendió el Kanban? El Kanban es sencillito. De hecho, si se ponen a leer un poquito más, hay un montón, se puede hacer un montón de cosas con Kanban. Tan sencillo como es, se puede hacer un montón de cosas. Bueno, esto es un poco de la... Sí. Hay herramientas como Wecan y Trello que son para trabajar con esa metodología. Sí, totalmente. Y bueno, acá esto es un poco de las métricas que se utiliza para hacer el seguimiento, por ejemplo, del sprint, como se ve acá. Este es el burn down chart, que por ejemplo acá nosotros tenemos los puntos de historia. ¿Y por qué se llama burn down? Porque a medida que esta que se ve roja es el ideal que tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos en tantos días, tantos puntos de historia para quemar. 30 en 10 días. Estos están días hábiles, ¿verdad? Entonces acá a medida vamos diciendo, bueno, en el día 1 terminamos, esto también es rojo. Día 2 terminamos, quemamos, no sé, 2 puntos de historia. Así se va haciendo. La idea es que termine coincidente ambas acá, independientemente del comportamiento. Ahora, el comportamiento es lo que te va diciendo cuando vos midiendo, por ejemplo, si está desde la esperada para arriba, significa que estás un poco atrasado en base a lo que vos estimabas que ibas a estar. Y para abajo es que vas adelantado. Muchas veces, por ejemplo, de acá esta se puede leer, por ejemplo, acá algo pasó, que no sé si está no sé, lo saqué, no debe estar finalizado, está por el día 5. Pero puede pasar que, por ejemplo, no llegaste y vos te siguen transcurriendo los días y tu línea sigue por acá. No hubo coincidencia, significa que te faltaron, o sea, que estimaste más de lo que podías hacer, digamos. O todo lo contrario, puede ser que tu línea venga para acá y te terminaste toda la tarea el día 7. Eso es un poco para ir llevando cómo va evolucionando el sprint. Y estas métricas, que es lo que decía Mónica,
por ejemplo, es la velocidad del equipo. Por ejemplo, en cada interacción o barra sprint, acá se puede ver cuántas historias de usuario se fueron haciendo, perdón. Acá ven la variabilidad que va teniendo, no es que, por ejemplo, va a decir, la velocidad va a ser exactamente siempre la misma. Te da una estimación para decir, bueno, en tal sprint, si más o menos nuestra velocidad era de 30 puntos de historia, es más o menos lo que el equipo hace. Puede ser que tengas algún problema y hagas menos, y puede ser que todo lo contrario, fuiste más rápido de lo que esperaste y hiciste más. Bueno, eso se va viendo en cada sprint. Bueno, y eso es todo. Creo que ahí una cosa que sí es importante es que no hay que comparar entre equipos la velocidad de story points, porque eso es una medición y es parte de ese empowerment que vos mencionaste, Giovanna, del equipo. Es decir, yo me voy a comparar con otro, yo tengo 32 y el otro tiene 46. Nada que ver lo que ellos están haciendo, primero el scope, el alcance, el objetivo, lo que están haciendo por ahí es muy simple. De hecho, usaron. Exacto, nunca comparar porque no sirve. Lo que sí es bueno es que algunas empresas conozco que han hecho y hacen es, si vos mejoras tu velocidad y a medida que vas madurando en el equipo, en tu integración, en tu confianza, etcétera, es darles premios. Entonces está atado a la productividad, pero ¿qué quiere decir? Bueno, siempre han llegado 34, desafiémonos y hagamos 2 más, y bueno, la empresa muchas veces te paga, o el cliente te paga un bonus extra por eso. Pero eso no implica trabajar los fines de semana, ni horas extras, sino que dentro de las horas, exacto, ser eficiente, en no perder el tiempo, o terminé mis tareas, che, ¿con qué puedo seguir? Alguno tiene algo en lo que quiere que lo ayude, y aparte genera un espíritu de trabajo fantástico. Eso yo lo que mejor veo, vos recién rescatabas, es lo humano. Trabajamos de otra forma, nos ha beneficiado en los resultados y en la interacción humana, y en que seamos más precisos hasta al comunicarnos. Mira, yo una cosa que rescato mucho con respecto a eso que está diciendo, yo trabajé, mi primer trabajo como ingeniera junior fue en Ceosa, que creo que todo el mundo conoce la empresa, y estaba en obra mayoritariamente, y nos hacían trabajar los sábados, mediodía. El tema es que yo siempre encontré, eso es lo que yo digo con respecto a priorizar a las personas, porque a veces ese mediodía era perdido, porque en realidad a veces ni daba para ir, cuando estaba en la oficina no te servía, si estabas en obra tenías que estar todo el día, entonces esa gente que estaba ese mediodía obligada ahí, nada, ni hablar que algunos llegaban resaqueados, otros, o sea, era un tipo perdido. En cambio, si vos, pero ellos querían que fuera porque ellos estaban pagando para que, como cualquier constructora, que todas se manejan, los sábados se trabajan. Y es lo que yo siempre pensaba, yo decía, ¿qué mejor que darle ese sábado, por decirte, que no lo trabajen y la gente está más descansada los lunes, va con otras ganas? La verdad que la motivación dentro de las constructoras baja muchísimo por muchos factores, pero uno de esos es que te obligan a tener esas modalidades que son típicas en ese rubro, sábado a la mañana, no importa si haces 10 horas, 9 horas, porque te estás totalmente precarizado muchas veces. Y bueno, y la verdad que, como yo digo, la motivación está por el piso. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que todas esas empresas hasta el día de hoy no entiendan que eso no les está sirviendo? Económicamente no les está sirviendo. Y bueno, es lo que ha pasado ahora con el trabajo remoto. Vamos más al final. Pero bueno. Más. Así que bueno. Bueno, te agradezco, la verdad me has enseñado también un par de cosas, amigo, y así que has complementado. De retalo al Dino, que me pescó justo, porque yo soy tenemos una relación muy linda con Dino hace más de 8 años, y desde que entró de junior, y nos peleamos mucho, así que no hay problema, cuando quieran me invitan, hago de invitada sorpresa, si no. ¿Cómo que peleamos mucho? Nah, nos llevamos re bien, Dino. No, cuando quieran, tengo una charla que si quieren la doy, yo tengo armadas varias charlas que he dado en congresos, universidades, cómo matar un proyecto, y es para cualquier tipo de proyecto. La di el año pasado en el PMI, me encantó darla porque me divierte mucho darla, y tiene mucho que ver con zombies, sangre,
Está muy bueno, si que no enganchamos. Muy bien. Sí. La próxima es del C. Barbona. Dale, me comprometo. Avísame bien el día y todo lo que Buenísimo. Genia, gracias. Mil gracias. Ana, No sé si hay preguntas sobre la charla, sobre la... el sorteo. Yo, Ana, tengo una pregunta. Vamos. No es una pregunta en verdad, sino, a ver, con ustedes o en otras oportunidades que he podido hablar con gente que trabaja con metodologías ágiles, me he preguntado a mí mismo, está en la boca de todo el mundo y todo el mundo lo pide, no solo en el sector de trabajo, sino en otras áreas, ¿qué tanto ven que se aplica a ustedes con la experiencia que tienen los que trabajan, que en verdad las empresas que van a aplicar o que buscan gente para aplicarlo, en la práctica lo aplican? Digamos, ¿qué tanto porcentaje de los que nomás lo predican pero no lo aplican, terminan aplicando metodologías tradicionales y le ponen el cartel de ágil encima? ¿Para qué lo están haciendo ágil? bueno, ahí yo tengo un ejemplo de las dos cosas. Yo creo que primero que Scrum, como es un poco lo que decía, la acude porque ya sabe que puede tratar de no caer en un cambio de roles, lo que decía. Es muy importante el equipo de desarrollo, uno que tiene que ver, y el de PO cumple el rol, porque si ya empezás a confiar, como digo, si la historia la está estimando el PO, no te sirve. Si la user story la está armando el Scrum Master, tampoco te sirve. Por más, porque ponele, vos pusiste un Scrum Master que resulta que sí sabe la tecnología que estás trabajando, sí sabe lo que quiere el cliente, y el PO te dice, no, mira, la verdad no tengo tiempo, hacelas vos. Yo te puedo asegurar que por algún lado las vas a tener complicadas. Yo, mira, experiencia, te puedo decir, empresas que han aplicado metodologías ágiles y invirtieron mucha plata y al final quedó en la nada, fue IMSA, trabajó con Lean Manufacturing, realmente pusieron mucha plata para implementarla y creo que al año y medio voló todo. Voló todo porque para una empresa encima de esa envergadura, para mí, todo esto son cambios estamos hablando de un cambio de una metodología tradicional a una ágil, ¿verdad? Es muy difícil en esos entornos, y sobre todo porque encima que las personas, las que están arriba, primero no son organizaciones matriciales, y segundo, son gente que es muy difícil que a esta gente vos ya le cambies la mentalidad, ¿me entendés? Es como gente que te dice, no, yo tengo, no sé, 50 años en el rubro, esto, por ejemplo, una cosa que te digo hasta yo te digo que tuve un poco de rechazo a eso, te medían, digamos, el tamaño del lugar donde vos te tenías que medir para que vos no pierdas tiempo en INSA es gigante, tiene naves, de una cosa monstruosa, y vos perdías tiempo, por ejemplo, ir entre una nave a la otra. Entonces te decía, todo lo que vos necesitas lo tenés que tener en un radio de tantos metros cuadrados. Te ponían cintas amarillas. Bueno, eso obviamente es toda una inversión. Nunca funcionó eso, porque la gente, ni siquiera hubo capacitación, pero ni siquiera hubo también, digamos, un push, digamos, de la empresa para que la gente se vaya acomodando a la idea de trabajar con Lean Manufacturing, por ejemplo, en este caso porque era manufactura, digamos. Pero es muy difícil, sobre todo cuando son organizaciones tan grandes, si ya no vienen con la idea de qué es lo que quieren, es muy difícil cambiarlos, para mí. No sé si Mónica tiene otro insight de eso. Mira, tiene que haber un convencimiento de la cúpula, lo mismo que cuando vos vas a acreditar o certificar alguna norma. Tiene que estar convencido porque es un tema estratégico, tiene un presupuesto alto, el cambio te termina impactando hasta en la trazabilidad de tu producto, pero sí se puede hacer. El tema es que tiene que haber una planificación y elegir la metodología adecuada. Adecuada, que es de por ahí a veces un poco lo más difícil. El que yo mencionaba recién, que ahí se los escribo, SAFe es uno para empresas de gran escala y está funcionando muy bien. Uno de los clientes de Velatrix, ¿no? No, ya lleva como 3 años o 4 en el mercado. Sí. Bueno, yo estaba considerando eso como nuevo, perdón, mala mía. No. Lleva un buen tiempo. Yo estoy certificada en esa. Y la base son 4 niveles de implementación, digamos. La base es Scrum y de ahí para arriba te ayuda con la parte de empresas con muchos niveles. Y, por ejemplo, nosotros lo vemos aplicado en una empresa muy grande que tiene clientes como Bank of America, que son más de 6.000 sucursales. Imagínate el tamaño de la empresa que le brinda software.
Y lo que han hecho es aplicar lo que a ellos les sirve. Terminás haciendo un híbrido, que se llama, igual que con los autos. Entonces vos implementás las prácticas que necesitas aplicar y que te van a servir, porque no tenés que tomarla todo completo. Vos recién decías que usás Scrum. ¿Por qué? Porque necesitas algo de cada una. La idea es implementar lo que te falta. Con la idea de hacer Scrum, por ejemplo, hasta que después claro, dije, no, la verdad, no me sirve Scrum, me sirve Scrum. Claro, el tema es encontrar lo que se adecue a lo que vos estás haciendo y lo que necesita tu empresa. Por ejemplo, ellos hacen planificación cada 6 meses y planifican los distintos sprints de 6 meses. Se toman 2 días, están planificando 9, 10 horas diarias, se arman trenes de planificación, que se llaman así, y arman entregas mucho más grandes para entrar en producción por la importancia y el impacto que tiene el negocio. Imagínate 6.000 sucursales, todo actualizado, todos los cajeros automáticos, las distintas formas de pago, cada vez hay más. Entonces, depende del tamaño, también es lo que vas a elegir. Scrum por ahí no es para una empresa tan grande, es para algo más chico. Sí, he estado en proyectos en los cuales han habido 8 a 10 equipos, cada equipo ha sido células, digamos, de entre 7 y 9. No, perdón, eso creo que no lo mencioné, el tamaño de los equipos. Creo que eso no lo mencioné, que es importante también. Claro, la idea es que no sean entre 5 y 7, otros dicen entre 5 y 9, porque si no es inmanejable la estimación y mientras más chiquito mejor en ese sentido, para poder sacar un incremento interesante. Que bueno, con Safe las cosas cambian porque hay más roles, es muy interesante cómo funciona, está todo online, es súper interesante verlo porque tocas, cada cosa que tocas se abren todo lo que sería, digamos, la explicación de cada cosa. Es como si acá tocaras donde está el qué sé yo, donde dice retrospectiva y se abre todo un documento que tiene la explicación y bueno, está muy bien armado, eso está todo online el material. Pero bueno, yo he visto diferentes experiencias, hay empresas que les ha funcionado, otras que no, por eso hay que ver a qué se adecuan, pero el cambio de mentalidad tiene mucho que ver con todo ese concepto que hay hoy de digitalización de las empresas. Si me preguntan a mí, el cambio de mentalidad es lo más difícil de todas las metodologías ágiles. Pero se puede. Se puede, pero para mí es uno de los ¿cómo se dice? De los challenges, digamos, más difíciles. Sí, sí, o sea, se puede. Cuando estás cambiando, perdón, yo no la pregunto, cuando estás cambiando de una metodología tradicional a la ágil, claramente. Sí. Yo, perdón, le quería responder a Carolina, que me saltó recién, que preguntó si valía la pena certificarse. Yo, la verdad, eso es puramente mi opinión. Yo he hecho varias certificaciones en cosas. Yo te diría que certifiques en el momento que necesites, porque ¿qué pasa? A veces los conceptos se van como olvidando, y generalmente hoy en día hay mucha gente que se va certificando. Entonces, el día que vos necesites, o que sepas que va a ser una herramienta, no certifiques por certificar, eso quería dar. O a veces es preferible hacer todas esas cosas cuando uno realmente las va necesitando. Como lo mismo cuando quieren aprender algo y van a un cursito de Udemy, es lo que recomiendo yo, porque al final gasté mucha plata y tiempo en certificaciones que nunca llegué a implementar en mi vida. Nunca está de más aprender, nunca está de más, pero digo que a veces en lo que es tiempo, dinero y demás, uno tiene que priorizar. Entonces, bueno, si dado el caso,
Aparte también, perdón, otra cosa que quiero aclarar ahí, investigar también a la hora de certificarse. Yo hice una certificación de Scrum internacional y después me metí en un curso de la UTN de la Universidad de Reconquista, perdón, y la verdad que bueno, no importa, la diferencia de precios fueron muy distintas y la verdad que en la UTN fue impresionante porque hicieron una clase en vivo semanal, una sola clase de 2 horas que quedaba grabada, así que el que no podía verla podía reverla cuando quisiera, y era súper práctica a la hora del cursado, porque está obviamente gente que está trabajando constantemente y también y realmente a veces no tenés ganas de estar 3 horas leyendo PDF, 3 horas para hacer un trabajo práctico. Fue muy puntual, 2 o 3 PDFs muy concisos, como lo pide Scrum, y después un par de prácticos así, que es básicamente, por ejemplo, leer un burn down chart, decir, bueno, ¿qué pasó en este sprint o qué pasó en este otro sprint? ¿Cómo explicarías cada reunión? ¿Cómo armarías tu esquema Scrum? Y bueno, lo recomiendo, de hecho, eso si te pinta, pero de vuelta, no certifiquen, de vuelta, eso es mi opinión, no certifiquen por certificar, porque a veces es un gasto de dinero y tiempo que, bueno, que por ahí se pierde un poco que no están cerca de trabajar, digamos, en una empresa con agilidad, no quiero decir que no hagan cosas. Yo imagino que acá la mayoría están más cerca de trabajar con Scrum que alguien que trabaja en una empresa que trabaja con metodología tradicional, claramente, pero bueno. Sí, ¿Alguna duda más, chicos? Ahí está el Javi, mira. Yo tengo una pregunta, Hernán. Dale, Hernán. ¿Cómo va? Mira, más allá de al margen de lo que hemos visto hoy, por ahí desde un punto de vista comercial, uno entiende que a veces en ciertos proyectos la metodología ágil es lo que más aplica, pero hay veces que viene un cliente que está acostumbrado a metodologías tradicionales y plantea un proyecto y cómo hacer herramientas que uno puede utilizar para hacerle entender al cliente, porque uno puede dar una charla de metodología ágil cada vez que va a presentar una propuesta. Entonces es algo que ayuda a orientar al cliente hacia la metodología o a entender que esta metodología es lo que más aplica al proyecto que está planteando. Estamos hablando, mira, si estamos hablando de desarrollo de software, vos simplemente le podés ir con el bolsillo, o sea, le estás